Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Esta mañana vamos a estar meditando con el propósito de que usted guarde en su corazón la palabra que Dios le da. El tema es convencidos y convertidos. Yo siempre hago la pregunta, ¿no? Que una persona, para que esté enfocada, que era el tema que llevaban en la madrugada, a las 9 de la mañana, el diaconado, tiene que estar convencida de lo que él es, del propósito que Dios puso en él y en lo que él debe de hacer. Si yo no estoy convencido, no puedo amar, no puedo abrazar lo que yo he creído. Y el fruto es que caminas en ese convencimiento, en esa convicción. Y si lo que das no es coherente con lo que decís creer, entonces no hay convicción. Solamente hay emoción. No hay convicción. El reino de Dios empieza en la convicción de pecado. Yo tengo que estar convencido que yo soy un pecador y estar convencido que lo que yo hago no agrada a Dios. Si yo no entro por esa puerta, en vano será el trabajo que Dios quería hacer en tu vida. Porque siempre te va a justificar, siempre vas a decir, es que aquel era el culpable, que no me dieron esto, no me dieron lo otro, yo no soy responsable, yo soy una víctima. No hay convicción de que tu vida esté en pecado, que no agrada a Dios y que necesitas tener un cambio, necesitas tener un arrepentimiento para poder entrar en lo que tú has creído. Y es que la iglesia siempre está haciendo lo que se nos ha enseñado, pero la vida personal, la vida de responsabilidad que es efectiva en un ser humano, está fundamentada en una profunda convicción. El convencimiento es una reacción de afirmación y credibilidad absoluta a la información que recibimos. Solamente una persona convencida actúa diligentemente en función de esa verdad. Repito, el convencimiento es una reacción de afirmación y credibilidad absoluta a la información que recibimos. Solamente una persona convencida va a actuar diligentemente en función de esa verdad. Por eso Jesús decía, si me hubieran conocido a mí, no hubieran hecho lo que están haciendo o lo que hicieron. Si hubieran escuchado mi palabra y hubieran creído, no estarían en esa situación. Si no creyeron, no recibieron como una verdad en la que tenían que creer y en la que tenían que caminar, nada podemos hacer. El primer paso de la convicción o de estar convencido es salirnos de la oscuridad, salirnos del mundo de pecado. Jesús nos habla en el libro de Juan 16, 7, 11. Él está hablando con sus apóstoles y él les está diciendo un contexto acerca de todo lo que él y el Padre hacen por estar de acuerdo. Pero en el versículo 7, él dice esto:
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los convertirá de pecado por cuanto no creen en mí. Pero si creen lo que yo les digo, ellos van a salirse porque están convencidos que tienen que creer en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y ya no me vas a ver más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esa conversación de Jesús con sus apóstoles necesita que ellos crean. Ahí es fe. De lo que Jesús está hablando es verdad y que ellos tienen que vivir en esa verdad y no salirse de ella para poder ser efectivos en el llamado que Dios les está haciendo. Si ellos no están convencidos de que les conviene a ellos que Él se vaya, se van a sentir abandonados, se van a sentir huérfanos, porque el que les está diciendo es su maestro, es su padre, es su hermano mayor que les está revelando un padre. Están con Él más de 3 años con Él, pero aunque ellos ven el amor que Él les tiene, les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. A ustedes les conviene que crezcan en este lugar para que asuman responsabilidad. Es que a ustedes les conviene que yo me aparte de ustedes para que ustedes crezcan, pero no van a quedar solos. El Espíritu Santo va a quedar con ustedes. Se va el pastor o el apóstol y la iglesia se siente que quedó huérfana. No están convencidos que era necesario que el que los pastoreaba, el que los paternizaba, tenía que irse, porque tenía que venir un consolador. Les convenía que Él se fuera, entonces el que es entendido empieza a celebrar un avance en el mundo espiritual. Pero si Él dice, nos quedamos solos, nos quedamos huérfanos, nos dejaron solos, estamos sin cobertura. Pero, ¿por qué? Porque no creyeron que les convenía que el que estaba con ustedes tenía que irse. Jesús les está hablando, a ustedes les conviene. ¿Saben? Porque yo no los puedo convencer. Viene otro que en su condición espiritual es omnipresente, omnipotente y es omnisciente. Él va a tratar con todos ustedes y con todos los que le sigan a ustedes, y Él los va a convencer de pecado. Les va a decir, cuando ustedes se arrepientan y ustedes nazcan de nuevo, tienen que estar convencidos que ustedes ya no tienen pecado. Él les tiene que enseñar a ustedes que el pecado no puede estar en ustedes. Pero si yo no estoy convencido que ese regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, me va a engendrar o me engendró a mí, y Él me va a guiar a toda verdad, y Él va a ser el que me va a dar el diseño de cómo pensar, de cómo razonar, de cómo juzgar y de cómo decidir, en nada estoy haciendo porque no estoy convencido. No estoy convencido. Yo necesito al hombre físico que está conmigo, porque en ese sí le creo, porque yo lo veo, pero aquel que no veo, no le puedo creer. No estoy convencido. Es necesario que venga el Espíritu Santo para que Él sepa que una vez que ustedes sacan del pecado, ustedes ya son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ustedes van a seguir viviendo en la carne, pero todo lo que ustedes hagan va a ser en la fe mía a través del Padre que los va a engendrar. Él les va a enseñar que ustedes están muertos al pecado. Pero cuando nosotros fallamos, nos justificamos y decimos, es que somos pecadores. No estás convencido del que esté en ti es santo, y la obra que tienes que dar la va a dar Él. Porque si tú estás convencido, tú vas a ser santo, agradable a Dios. No vas a ser titubeante, no vas a ser intemperante, no vas a ser como esas olas del mar que van y vienen, porque todavía no estás convencido. Es que tengo que pecar porque tengo carne. Sí,
Pero el que está contigo te asegura y te dice, te conviene lo que te dijo Jesús, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y hoy pienso por vos, razono por vos, actúo por vos. Yo tengo que estar convencido que ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Y por lo que Cristo vive en mí, las obras de Cristo se verán en mí. Él habla de convencimiento, de que el Espíritu también nos va a convencer de justicia, por cuanto Él va al Padre y ustedes ya no me van a ver, pero yo estoy en el Padre. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Ustedes también están con el Padre, porque ustedes pueden venir al Padre a través de mí. No estoy convencido que eso es verdad. Si yo no estoy convencido, busco ayuda por otro lado. Mi esperanza está en cosas tangibles, no está en el que me dice que el Espíritu Santo me va a convencer de justicia, porque yo nací de nuevo y el Padre que está conmigo es el que hace justicia por mí. Aunque yo ande en un mundo de injusticia, en un mundo donde todo es adverso, porque me van a aborrecer, pero yo sé que la justicia de Dios va a estar conmigo, porque el Padre está conmigo, porque Jesús me lleva al Padre. Si yo estoy convencido, mi testimonio será diferente. También dice el Señor, lo voy a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y qué fue el juicio? Que Él le arrebató las llaves de la muerte al que la tenía, al diablo. El diablo está allí para probar nuestra fe. Si estamos convencidos que el diablo está allí, pero el Padre que me dio la vida es más poderoso que el diablo. Y yo no voy a estar justificando mis caídas porque estoy endemonizado. Esa es una doctrina de demonios. La iglesia apartó el diablo aquí, el diablo allá. Tenemos que entender que estamos convencidos de que el Espíritu Santo me ha convencido a mí de pecado, de justicia y de juicio. Jesús está dando una declaración que moverá al mundo. Cuando hablamos de fe, hablamos de convencimiento. Esto es el inicio de un proceso de vida que tendrá frutos en el caminar y el diario vivir del cristiano, del Hijo de Dios. Jesús está dando una declaración que moverá al mundo. Jesús, cuando habla de convencimiento, habla de fe. Hablamos de convencimiento. Y esto es el inicio de un proceso de vida que va a dar el fruto en nuestro caminar y en ese diario vivir como hijos. Todos los días nos ejercitaremos en escuchar la palabra de Dios, en la oración y en el congregarnos. Esto para desarrollar los dones que necesitamos en el ministerio para el cual hemos sido llamados. Entonces yo pregunto, ¿por qué nosotros flaqueamos? Hablemos al Padre que nos convenza, porque muchas veces nosotros hablamos pero no estamos haciendo lo que la palabra dice. Por eso nosotros, por ejemplo, aquí solamente los domingos nos congregamos físicamente, así como estamos hoy. Y dice la palabra en Hebreos 10:25 que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos, y tanto más cuando estamos expectando y estamos viendo que el día del Señor se acerca. Si yo decido venir un domingo al mes, no estoy convencido que yo tengo que congregarme, porque me han enseñado que tengo que venir por exigencia, pero no le enseñamos a la gente la conveniencia y el complacer a Dios. Estoy convencido que yo tengo que estar en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que estar convencido que yo tengo que caminar como un miembro que de una manera armoniosa, en unanimidad, camino con mi hermano, mi hermana, porque en esa congregación Dios determinó el tiempo para enviar la bendición. Estoy convencido que tengo 7 días a la semana
Y 5 horas que puedo estar, que no son 5 horas, son menos, yo tengo, porque estoy convencido que yo debo de congregarme, porque yo sé que me conviene. Pero cuando yo tengo un liderazgo y no tengo ese convencimiento, por cualquier cosa, porque se me rompió el hilo del pantalón, yo no vengo. ¿Por qué? Pero el problema es que yo quiero exigir. Yo no voy a exigir a nadie, porque yo no voy a convencer a nadie. Esta palabra es la que te va a convencer. Es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver fracasados y exitosos en la vida de hombre. Si usted está convencido que usted va a ser un ingeniero y va a llegar al final de esa carrera, usted tiene que enfocarse a ser ingeniero. Usted no se va a distraer. Usted no va a ser una persona que se va a contentar con migajas. Usted tiene que buscar la excelencia, porque hay una recompensa. Nosotros sabemos que Dios nos ha hablado de salvación y de herencia, pero si minimizamos lo que Dios nos habla y nos dice, no estamos convencidos. No estamos convencidos. No dejando de congregarnos, dice el Señor. Si usted no se congrega, no está convencido de que es necesario hacerlo, porque esto es una oportunidad para lograr el propósito que Dios tiene en nosotros. ¿Qué pasa cuando el espíritu independiente opina, se aleja de la voluntad y de la revelación del propósito de Dios? Siempre hay cosas que hacer, pero uno tiene que determinar dónde está lo que me conviene. Es una persona, alguien me decía, un gran pastor. Fíjense que yo no puedo ir a la iglesia porque el parqueo es bien difícil. Cuando yo llego al parqueo ya no hay un lugar. Y yo no llego porque es incómodo para mí. Bueno, tiene toda la razón. El carro cuesta y nadie quiere que se lo rayen ni se lo chapeen. Ok. Pero entonces uno puede decir, hay otra forma. Si yo me pongo a pensar en lo natural, que yo tengo preferencia de tener mi parqueo allí porque yo soy el pastor, yo no tengo problema. Pero si yo digo, no voy a llevar mi carro, voy a buscar un RAI. Pero yo voy a irme a la iglesia en RAI, en taxi o en caponera, porque me conviene congregarme. No voy a, porque no hay parqueo, no vengo. No estoy convencido de que me conviene más congregarme que el parqueo, que no lo tengo. Eso es convencido. Hay una persona, no es mi caso, ¿verdad? Pero, ¿cómo decírselo? Dele palmas al Señor mientras me compongo. Cada vez que yo visito a alguien, dice, llevo a mi hijo. Pero cada vez que llego, mi hijo comienza a travesear las cosas ajenas. Entonces, para mí es un problema ir con mi hijo, porque el chavalo es atrevido. Y cada vez que llego a esa casa, él comienza a comer los adornos, comienza a hacer tal cosa. Viene un súper erudito de la palabra y le da el consejo. ¿Sabes que no lo lleves para que no tengas problemas? O sea, que siga haciendo las fechorías con tal de que no lo llevé, pero que él siga haciendo. Ese no es un consejo. No, llevarlo y corregirlo para que aprenda a respetar lo ajeno. Porque si yo le digo que no, le estoy diciendo, hace eso donde vos querrás. No me metas en vergüenza, pero sigue haciendo las cosas. Muchas veces nosotros damos consejos equivocados, porque no estamos convencidos del rol que Dios nos ha dado. Después va a entender este ejemplo que va más adelante, lo va a entender. Si usted no se congrega, no está convencido de que es necesario hacerlo,
porque esto es una oportunidad para lograr el propósito que Dios tiene en nosotros. Acordémonos de los presupuestos de una empresa. Una empresa tiene ingresos y egresos, tiene costos y gastos, pero el objetivo es alcanzar rentabilidad. Si usted no está convencido de que hay una salvación y una herencia, usted no es digno de ser enseñado, porque Dios así lo dice. Dios me hablaba en mi corazón que con respeto, pero con determinación, yo me enfoque y me invierta en personas que realmente quieran reproducirse. Jesús, en un contexto de cómo es el deber de los demás, hay un versículo que él dice, eso está en la palabra que dio Mateo 6. Él dice a los apóstoles, miren, Mateo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor le está diciendo a los apóstoles, si ellos no están convencidos de que es necesario que ellos aprovechen el don mío, el regalo de la salvación y de la herencia, y que ellos se despojen para escuchar mi voz, inviértete en ellos. Pero si vos has pasado el tiempo y no quieren hacer lo que yo quiero que hagan, no perdas el tiempo. Porque ellos no están convencidos de lo que yo les he dado. Desperdician las cosas. Aquí esta palabra perro no es que está hablando él de una, sino alguien sin entendimiento. Alguien que te está haciendo perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente convencida que Él es el Señor de tu vida, que tú eres hijo y que tú eres el que tiene que servir para que el reino de Él se manifieste en la tierra. Tienes que estar convencido. Convencimiento te va a llevar a la conversión. Te vas a convertir. Mateo dice eso. Vamos a la palabra en nuestra realidad, que es lo que yo quiero hablar. ¿Cuál es nuestra realidad si estamos convencidos? Si usted, ministro, Pastor Carlos, estuviera convencido, usted estaría peleando por la herencia de sus hijos. Dice la palabra en 1 de Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí y a ustedes? Porque si alguno no provee para lo suyo, no solamente es el sustento del alimento natural, es el sustento de la palabra. Si usted anda predicando, óigame, después de esto los que son enseñables me van a amar más y los que no me van a rechazar, pero por causa del reino yo se lo voy a decir. ¿De qué te sirve andar enseñando y predicando la palabra en los barrios si los tuyos no están siendo cuidados? Queremos manifestar, hacer un zoom en nuestro llamado, pero los de mi casa no están alineados a lo que yo sé. Porque yo tengo que estar convencido que si yo soy salvo, toda mi casa será salva. Entonces me tengo que invertir en los míos para que aprendan a respetar a Dios, a respetarme a mí, a amarme a mí y que vean que yo los respeto a ellos también. Si un hijo, yo decía ayer, mire, sé que no les va a gustar, pero yo lo amo y yo sé que Dios me va a respaldar. ¿Cómo voy a estar yo hablando de hijos si esta muchacha que es hija mía anda de vaga, no anda haciendo lo correcto, no está buscando el reino de Dios, no me está honrando a mí y voy a estar buscando a otros que hagan si mi hija no lo está haciendo? Claro, no lo voy a hacer yo, pero como estoy convencido que Dios me dio una palabra, que no solo ella, todas mis hijas serán salvas y tendrán herencia, yo me invierto con ellas. Si el chaval lo dice no hoy, ayer en el culto de los jóvenes yo sentí un golpe. Oye, aquí no está el hijo ni la hija, y no ayer, antier, el mes pasado, ya tengo un año
de estar viendo que hijos de ministros no están aquí. No estoy convencido de que es necesario que mis hijos busquen a Dios. Es necesario que pongamos nuestro rostro enfrente a la palabra. Porque si nosotros estamos haciendo para los otros sin haber hecho para los nuestros, somos peor que un abortivo. La palabra no puede matar a nadie. La palabra trae vida. Este tiempo es un tiempo de aprovechamiento, de oportunidades, porque más tarde las cosas van a ser dolorosas. Yo no puedo pensar que una persona, si mi hijo está bajo mi tutela, él me diga qué es lo que tengo que hacer. No, pero ahí viene lo otro, la sabiduría. La sabiduría es que los chavalos no les podés exigir, porque vos tenés habilidades creativas de amor como padre para convencer a tu hijo. Yo no voy a decirle, a ver, ¿por qué no va? Es que Winston, Elías, ni Ricardo me dan testimonio. No hacen, llegan solo a jugar. Está bien, mijito, pero usted va a ver la palabra, vaya al culto y ya lo pasa. Que tú, mira, hijo, vos sos joven, ellos son jóvenes, ellos están buscando hacer lo correcto. No te puedo exigir, no te puedo cargar, pero vamos a orar y vamos a invitarlos. Vamos a hacer que vengan los ministros, aunque sea que no bebamos una gaseosa, una de 2 litros, no creo que estén, y vamos a conversar para que hablemos. Esas habilidades creativas, imaginativas, pero tus hijos no pueden decir yo no voy y ya no voy, porque entonces eres peor que un abortivo, orando por los demás y tu casa, como decía el libro, perros en la sala, cerdos en la sala, tu casa descuidada. Porque si yo estoy convencido que si yo dejo el tanque del gas abierto, esa casa se va a quemar. No lo voy a dejar el tanque abierto, voy a cerrar las llaves, porque estoy convencido que si yo lo dejo, se quema. Entonces, si vos no estás convencido que tus hijos no están alineados a lo que Dios quiere, no tienes convicción. Los hijos, si los ministramos en amor, ellos también nos pueden enseñar a cosas que también nosotros no sabíamos. Porque el Señor no hace acepción de personas. Él es Dios de los padres y de los hijos. A mí los hijos me han corregido. A mí me decían los hijos, papá es lindo, pero no se compone. Habla malas palabras, papá. Perdón, porque la verdad, ahí vamos corrigiéndonos. No podemos nosotros hacer alarde de que estamos haciendo lo bueno si descuidamos la casa. Tenemos que tener convencimiento de que los hijos necesitan conocer a Dios. Es que Dios no es sentimental, pero en la tierra la expresión de nosotros como espíritu en un cuerpo físico somos sentimentales, tenemos emociones y eso está alineado a lo espiritual. Jesús lloró por el espíritu o por un sentimiento. Para el padre pudo haber llorado por el espíritu, pero para la familia lloró por un sentimiento, y eso es lo que ve la gente. Ve cómo lo amaba. Eso dijeron los discípulos, mira cómo lo amaba, cómo llora por él. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, yo me hago a los judíos como a los judíos, a los griegos como a los griegos. Jesús se hacía al Padre espíritu, pero a los seres humanos sus sentimientos y sus emociones, hermanos, porque eso es lo que todos percibís. Vos percibís rápido una persona enojada, una persona triste, una persona enfadada, una persona incómoda, una persona que arde de amor, otros de envidia. Todos los percibís, esos son los sentimientos. Es ahí donde tenemos que ministrar la palabra. Estoy convencido de que yo estoy en este lugar y yo tengo que seguir esto hasta el destino. Ya no es profético porque ya lo conozco, ya me estableció el Señor en mi mente y en mi corazón que yo debo de terminar esta carrera tomado de las manos de Él. Yo estoy convencido que en lo mucho y en lo poco Él está conmigo. El presupuesto de una empresa
tiene como objetivo rentabilidad. Entonces, si los gerentes de una empresa o los dueños de una empresa invierten en personal, en contratar, es porque ellos están convencidos que ese negocio va a dar ganancia. Nadie se mete a un negocio para perder. Nosotros no nos metimos a los negocios del Padre para perder, hermano. Él nos metió para que ganáramos. Es digno, dice la palabra. Si usted estuviera convencido, usted estaría peleando por la herencia de sus hijos. Estar en este hermoso ministerio de los jóvenes es importante. Por eso es importante que también veamos lo antónimo de la palabra. ¿Qué es no estar convencido? Si yo no tengo confianza en Ligia Jarquín, que ella es una diácona que hace el trabajo bien, entonces yo no estoy convencido que somos una familia. Tenemos confianza con Dios, que es la cabeza, y eso está correcto, pero desconfiamos del cuerpo del cual somos miembros. Si yo no puedo caminar con mis hermanos en el ministerio, honrando su ministerio, no estoy convencido de que soy un miembro parte del cuerpo de Cristo. Me siento como un miembro independiente. No estoy convencido que yo soy parte de una familia en la cual tenemos que amarnos uno a otro, servirnos uno a otro, honrarnos uno a otro, pero sobre todo confiar el uno al otro. Las relaciones son las expresiones vivas de lo que el Espíritu ha puesto en tu corazón y en tu mente. Yo me aburro de tantas prédicas, pero yo veo cómo está la vida, cómo está mi vida, cómo estoy yo, porque yo quiero agradar a Dios, porque Dios me va a pedir cuenta. Estoy convencido que yo voy a tener un juicio y que yo voy a ser aprobado, desaprobado, de acuerdo a lo que he creído. Hermanos amados, el Evangelio no es para expectarlo, no es para admirarlo, es para creerlo y vivirlo. Si usted no está convencido de que somos una familia, vamos a tener desconfianza el uno con el otro. Eso no está correcto. Eso no está correcto. Otro punto, el ayuno. Dios me hablaba del ayuno y del diezmo, pero son temas específicos que se hablarán en otro momento. Pero sí quiero adelantar esto. El ayuno es un tema del cual hablaré en otra ocasión, pero podemos ver el fruto de que no hay ni disposición ni disponibilidad en iniciar el día escuchando el pan nuestro de ese día. Mire, la gente habla, los católicos igual nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es el pan nuestro del día miércoles para tu vida? ¿Cuál es el pan nuestro? El pan nuestro es la palabra que se revela en las madrugadas. Entonces, tú prefieres estar haciendo fila donde no tenés la certeza de que vas a lograr el beneficio de lo que están repartiendo, que estar en la panadería de Dios, que esté el pan seguro para tu vida. No estás convencido. Estás enamorado más de tu ministerio que de lo que Dios dice. Eso es importante para nuestras vidas, hermanos amados. ¿Cómo voy a decir yo que amo a Dios si yo no le doy el valor a ese pan de ese día? Aunque el pan no es solo de los miércoles, todos los días hay un pan. Pero hay un día que el Señor hace, un día especial. Ese día especial hay que estar allí, porque ese pan nuestro te va a dar fortaleza, te va a dar una expansión. Tus tiendas de tu entendimiento van a ser expandidos. Entonces, cuando tú comienzas comiendo ese pan que Dios te quiere dar, lo vas a abrazar con pasión, con amor. Y el ayuno no es estar haciendo lo mismo todos los días. No es solo abstenerse de alimentos, es abstenerse de lo que hacemos todos los días. Olvídate de trabajo. Lo podés hacer por responsabilidad, pero que no sea un estilo de vida. Hay gente aquí que tira solo los huevos en la madrugada, pero en el día nunca están ahí en el ayuno. ¿Por qué? Porque no están convencidos de la importancia
de estar en el reino haciendo la voluntad de Dios. Yo no soy perfecto, pero quiero ser perfecto porque la palabra me lo dice. No podemos nosotros alardear de algo que no podemos hacer. El ayuno, más que todo, mire, el ayuno ya lo voy a cambiar porque Dios me dijo, ya no estar enseñando quebrantamiento, humillación. Quebrantamiento y humillación, ¿por qué? Porque los que les gusta hablar en lengua, aprovechen que ahí es donde se habla en lengua, con el Señor. No expresando las lenguas. Si yo las puedo hablar, pero no es mi estilo. A Dios me hago como Él, hablo en lengua con Él y me entiendo a Dios, pero a ustedes les hablo como ustedes entienden, con la palabra, el lenguaje que nosotros usamos, el español. El ayuno de la madrugada. Si nosotros entendemos que ese pan de ese día lo necesitamos, pero no lo hacemos porque estamos en otro lugar o en otros pensamientos, entonces no estamos convencidos, no estamos creyendo. Si hemos determinado escuchar y servirle a Dios de acuerdo a nuestra voluntad, no estamos convencidos de que nosotros dependemos de Dios y no de nosotros. Viera cuánto le ayuda a uno las tribulaciones, cuánto le ayuda a uno las aflicciones, cuánto le ayuda a uno las persecuciones, cuánto le ayuda a uno a conocer a Dios en los derribamientos. Y sabe que Dios es tan bueno que Él te va a tener allí hasta que te goces, tanto en el dolor como en la alegría, en el gozo, porque si tú sientes, estás completamente convencido de que Dios está contigo, todo dolor, todo sufrimiento, lo vas a sentir con gratitud. Y cuando te llegue la grandeza, vas a ser humilde para poder administrar las riquezas espirituales y materiales que Dios te da. Nosotros tenemos que estar claramente convencidos de lo que se nos ha dado. Primera de Corintios 2:12. Lo vamos a leer. ¿Usted cree que usted es un hijo de Dios? Sí lo cree. Pero cuando está en su diario vivir, ¿cómo camina usted? Esa palabra que está ahí, como toda la palabra, es inspirada por Dios. Y dice la Escritura que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Lo que nosotros recibimos es el espíritu que proviene de Dios nuestro Padre. ¿Con qué propósito? Para que sepamos lo que Él, nuestro Padre, nos ha concedido. Dios me ha dicho, un día señalado, vas a tener que abandonar tu cuerpo. Yo sé que muchos dicen los sentimientos. Si yo le digo a los que me aman, le digo a mis hijos que nacieron de mis lomos, prepárense, porque un día Dios me va a llevar. Prepárense, no se aflijan. Atesoremos como padres para ustedes ahorita. Eso no es una desgracia, eso no es una mala noticia. La noticia mala es que yo haya tomado el tiempo como padre y no haya aprovechado el tiempo que Dios me dio para manifestarles mi amor a ustedes que son mis hijos. Eso sí me daría dolor. Pero yo sé lo que Dios me ha concedido, que yo vale la pena, claro que vale la pena. ¿Tiene para mí propósito? Claro que tiene propósito, yo estoy convencido. Muchas veces nosotros por pequeñas cositas no hacemos las cosas porque no creemos lo que Dios nos ha dicho. Pastores que trabajamos en este ministerio, tenemos que aprender a sufrir por causa del reino. Pero tenemos que ser avisados. Alguien me decía, usted es generoso, pero yo no soy generoso para quebrar lo que Dios me ha dado. Antes era generoso sin entendimiento, ahora Dios me lo ha dado. La generosidad es tener buena mayordomía también. Y eso yo estoy convencido, porque si yo hago otra cosa, no estoy convencido. ¿Por qué le digo la misma palabra convencido? Convencido, para que nunca se olvide
que te estoy metiendo más de 25,000 mils de pintura en la palabra de Dios para que tu sustrato se ancle a lo que Dios te quiere decir. Si yo prefiero los negocios que lo que Dios me ha dado, no estoy convencido. Amamos a Dios, pero cuando viene un cheque de 1,000 pesos, lo dejamos a Dios por ese cheque de 1,000. Y si dice la palabra que Él sabe las necesidades que vos tenés, que no necesitas pedirle nada, entonces, si yo busco en mi fuerza, no estoy convencido, porque si Dios me ha dado una asignación, una responsabilidad, yo tengo que estar completamente convencido de que yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté. Muchas veces no vamos a poder porque la perfección solo le pertenece a Dios en este tiempo, pero nosotros tenemos que creer. Ayer yo le decía a la pastora, mira, ya no está tu hija, Sandra está trabajando y tiene derecho a comer, no te puedo dejar, quiero ir a casa de Dios. Andate, me dice ella, no te preocupes, andate, déjame ir. No, porque siento que no te debo dejar. Tenía 2 compromisos, el culto de casa de Dios y el culto de los jóvenes. Pasaron las 5:10 de la tarde y no había nadie, tenía que estar yo con ella. Las 5:30 me puse a orar con ella, mira, ya no voy a casa de Dios, pero venga o no venga nadie, yo voy a predicarle a los jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, me dice. Solo déjame bien las cosas y te vas. No perdás lo que Dios te ha dado. No creas que eso es fácil. Dejar a una persona que está, como dicen los médicos, de una manera valetudinaria, imposibilitada de respirar, de caminar sola, pero creo que Dios está con ella. ¿Que la voy a dejar siempre? No, pero en ese momento el pan que yo tengo para los jóvenes es mayor. Estoy convencido. Estoy convencido. Igual ahora, yo tengo una comisión, una asignación. Estoy convencido que el lugar que Dios quiere que esté es este. Y no este, más allá todavía. Por eso, hermano, en algún momento yo le puedo fallar a Dios. No le voy a decir que no. Pero no va a ser un estilo de mí estar errando al blanco todos los días. No, podemos errar un día a la semana, un día al mes, 3 veces, pero no todos los días. Porque yo sé que si yo le creo a Dios, todo lo que Él me ha prometido para mí y para toda mi casa es un sí y un amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Cuando una persona ayuna, tiene que entender, porque hay una. Vamos a tratar de ver en otro punto, en otro lugar. Si hemos determinado escuchar y servirle a Dios de acuerdo a nuestra voluntad, no estamos convencidos de que estamos muertos al pecado por la nueva naturaleza que hay en nosotros. De justicia, porque no hemos creído que Jesús ya juzgó al enemigo, al adversario. No debemos de hacer más poderoso al adversario que al que está con nosotros. Yo tengo que estar convencido de que yo tengo una nueva naturaleza, que yo tengo una palabra de vida eterna, que yo tengo que aprovechar el tiempo, porque Él me ha dicho, aprovechar las oportunidades que yo te doy. Aprovechar las oportunidades. Mira que las necesidades son de gran valía para mí, porque en esas necesidades cuando yo actúo, porque mientras vos tengas poder y fuerza en ti, jamás vas a clamarme a mí, porque te vas a sentir más que autosuficiente. Pero cuando ya no puedes nada, cuando ya sabes que no eres capaz, ahí actúo yo, porque entonces depende de mí. Eso lo tengo por seguro, estoy convencido que toda necesidad, hay un aspecto que yo lo puedo satisfacer por mi fuerza, pero hay la mayoría que no lo puedo hacer, solo Él lo puede hacer. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que yo tengo una herencia. Yo estoy convencido que trabajarle a Dios es andar en la perla preciosa que es su palabra y su reino. Estoy convencido de que aunque yo tenga enemistades o me aborrezca a la gente,
por lo que yo hablo, sé que yo complazco al Padre. Y si yo complazco al Padre, yo soy un hijo amado. Estoy convencido. Estoy convencido que su opinión, si es a favor mío, yo la voy a valorar y la voy a abrazar y se lo voy a agradecer. Pero si su opinión es en contra mía, es detractora, es injuriosa, es calumniosa, es mentirosa, estoy convencido que si yo los perdono, yo los abrazo y los bendigo, yo estoy haciendo tesoros en el cielo. Estoy convencido que la injusticia del hombre no va a prevalecer en la justicia de Dios. Estoy convencido. A veces yo visito a padres y hay hijos en esta casa que no honran a sus padres. Una vez llegué a un lugar y me contó una historia una madre ahí, que el hijo solo se le llega a comer la comida y no le da nada, que el hijo nunca está en las enfermedades de él, pero como es madre, ella lo ama. Pero la madre tiene que también entender que ese hijo lo está llevando al infierno, porque le está dando la comida natural, pero le está dando veneno para su vida espiritual. Los hijos que hablan mal de sus padres, yo los pongo en su lugar en amor. Yo veo a los jóvenes que vienen a veces doloridos, pero más padres he visto que vienen llorando porque los hijos los agreden. Hay hijos que bueno, mire, y hasta uno dice, esto no estoy hablando no mentira, porque es verdad, no es una historia como un cuento, como una fábula, no, es verdad. Yo he visto hijos que llegan y le dicen a la mamá o al papá, préstame tu nombre para hacer tal cosa y yo te voy a dar la mitad, un préstamo bancario. Vamos a prestar $1,000, le dice. Agarremos 500 cada uno, le dice. Pero necesito que vos me sirvas de fiador. Cuando le dan el préstamo de los $1,000, entonces él agarra sus 500, pero la mamá agarra los 500. Cuando comienzan a pagar al banco, él paga sus 500 y ya no sigue pagando lo de la mamá. Porque dice, yo pagué lo mío, paga lo tuyo. Y le dijo a la mamá que se lo iba a dar a ella. ¿Qué pasó? Que él pensó en su necesidad, aunque embaucó a la madre. Y vienen a doblar rodillas aquí. No están convencidos que honrar a padre y madre es una bendición, porque eso te da larga vida y te da prosperidad. Usted tiene que entender que si usted conoce la palabra y está convencido que lo que está escrito en la palabra y que Dios le revela, su vida va a cambiar. Su vida no va a ser indiferente, su vida no va a ser insensible, su vida no va a ser seca, su vida no va a ser vacía y usted va a dejar de ser un fracasado en la vida espiritual y en la vida natural. ¿Acaso la palabra no dice que lo que uno siembra es lo que uno cosecha? Si yo soy una persona que soy tacaño para dar, no estoy convencido que el dar es mejor que recibir. Cuando yo estoy convencido que yo no tengo que dar por obligación ni por necesidad, sino que yo tengo que dar por generosidad, porque quiero bendecir la obra, entonces yo estoy convencido que el reino de Dios y su justicia es lo que más me conviene. Usted me puede hablar a mí de dar, del diezmo, a mí no me interesa su diezmo, pero a Dios sí le interesa porque quiere ver tu corazón. Es que cuando vos sos enseñado no necesitas leyes ni imposiciones religiosas. A ver, si vos venís te sentás aquí y estás con aire acondicionado ahorita, Disnorte no me lo regala a mí, que soy el administrador. Yo no necesito pedirte el diezmo, pero como tú tienes responsabilidad y sabes dar, tú das, toma, para que paguen la luz. Por voluntad, por gratitud, no por necesidad, ni por imposición. El hombre y la mujer que sabe dar no necesita leyes, no necesita constituciones. El corazón es el que dicta el comportamiento humano. Los jóvenes, ellos hacen levantar sus fondos. Yo no les digo a ellos páguenme la luz, pero ya se los voy a decir. Tengan un corazón de dar. ¿Por qué? Porque se van a acostumbrar a solo pedir. Una persona que solo vive de pedir y pedir y pedir, no es capaz de ser responsable, ni como esposo, ni como padre,
ni como hermano. Es gozoso, es deleitoso dar por voluntad, con alegría. Cada quien dé como propuso en su corazón, con alegría, con gozo, no por imposición. ¿Cómo no voy a saber yo que estos aires acondicionados hay que darles mantenimiento? Deme su diezmo. No, y hay pastores que dicen, el diezmo es para mí, la ofrenda es para el mantenimiento. No, aprendamos a ser responsables, a honrar a Dios con las necesidades que el reino tiene. No porque el reino sea necesitado, sino que es un diseño de Dios para medir el corazón de aquellos que le han creído a Dios, que es mejor dar que recibir. Ahora todos los que van a dar impuestos ahora, los iglesias, está bien, ya le voy a decir a hermana Graciela, levante el fondo de lo que y paguemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, estoy convencido que Dios dice, no le debáis nadie a nadie, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. Entonces tenemos que pagar. Tenemos que pagar. Porque si yo no pago, inmediatamente yo discierno que sos de los que te gusta robar luz. ¿Por qué? Porque no te gusta pagar. Esto es para mí y para usted. Estoy convencido que vivir una vida de honestidad le agrada a Dios. Estoy convencido que caminar en la verdad le agrada a Dios. Estoy convencido que yo voy a ser corregido aún por mis hijos, porque eso me va a ayudar a mí. Estoy convencido que yo no soy el Señor de esta casa. Estoy convencido que yo soy el servidor de esta casa. Estoy convencido que yo no vengo por interés, sino por agradar a Dios. Me den o no me den, yo tengo que servir en esta casa. Estoy convencido. Estoy convencido. Damos gracias al Señor. Hasta se me paró el reloj. ¿Qué hora es? Aleluya. Estamos en el tiempo. Pase la alabanza. Vamos a adorar a Dios. Ese es el mensaje. Convénzase para que actúe en el acierto correcto, para que usted tenga una bendición de Dios. Esté convencido que hablar bien de su hermano es bueno. Esté convencido que si su hermano cae, no lo critique, porque usted también puede caer. Esté convencido de que yo no puedo hablar mal de mi hermano, no puedo creer lo que otros dicen de él. Puedo escuchar, pero después tengo que confrontar para que la verdad salga a luz. Estoy convencido de que yo no soy el que juzgo, sino la palabra que Dios pone en mi boca. Padre, en esta mañana, póngase de pie, vamos a agradecer al Señor. Una vez que estás convencido, estás convertido, porque has convertido tu vida por una metanoia, por una metamorfosis, donde Dios es el que está obrando en ti. Espíritu Santo, en esta mañana hermosa, doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Padre, usted ama a sus hijos, a todos nos ama. Padre, yo hago memoria de una palabra que usted puso en mi corazón hace años y usted la dio a través del ministro Walter. Dice el pastor Walter Eduardo, dijo el Señor, porque tú no nos has hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que como tu misericordia es más alta que los cielos, has tenido misericordia de nosotros. Por eso yo amo a Dios y creo que mis iniquidades y mis pecados fueron pagados, y que estoy seguro que el Padre nos ama. Él siempre va a tener su amor para nosotros, sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, estoy convencido que yo no soy una oveja, convencido completamente que yo no soy huérfano. Estoy convencido, y los que creen por la palabra que usted pone en mi boca, también somos benefactores, que somos hijos. Los que son hijos e hijas, entonemos cántico al Señor, al Padre de nosotros, porque Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar, siempre nos va a guiar y siempre nos va a defender. Padre, gracias, tu palabra está bendecida. Estoy convencido que esta adoración
llega al trono de tu gracia, Señor. Adoremos al Señor en gratitud. Padre, gracias.